Regresamos, señores, a esto que es el desayuno, señores, el desayuno BTR-FM, la 95.5, y a través de todas nuestras redes sociales, a las que siempre le invitamos a que usted se suscriba, le dé me gusta, haga sus comentarios, comparta la transmisión, señores, y sea parte del crecimiento de esta comunidad que hemos ido creando para nosotros aquí, para ustedes, en esta cabina de radio de la 95.5. Recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-240-6999 para reportar su sintonía, hacer sus preguntas sobre este paquetazo fiscal que le trae Pijín. No, es Luis Abinader y Luis Adame, señores, que lo tenemos aquí como invitado de honor, el economista de cabecera de los terreneros. Para que tú y Iván Collado no inventen. Exactamente, que vamos a tener de por aquí, con él vamos a hablar un poquito sobre estas pretensiones del gobierno de este nuevo paquetazo fiscal, que siempre la gente habla de integridad, de que tiene que ser un paquete fiscal que incluya todo, de reducir gastos, bueno. Pero ya preséntalo, la gente quiere escuchar a Luis. No, ya, sal de eso. Espérate. Buenos días, nuestro hermano. Estuve escuchando al FMI que estaba dando algunas propuestas. Y siempre el FMI, cuando da alguna propuesta, lo que quiere es garantizar que le paguen su cuarto. Pero, de cierta forma, tiene razón. Hablaba precisamente de reducir gastos, incrementar el gasto de capital, porque eso reanima la economía. Pero siempre habló de un tema que nosotros incluso hemos hablado fuera de cámara, que es el tema de las exenciones fiscales, que significan al día de hoy más de 200.000 millones. Pero bueno, vamos a hablar con el experto, que es Luis Adame. Antes que nada, darle la bienvenida y agradecerle que haya aceptado la invitación para venir a hablar hoy lunes de economía. Y entramos de inmediato, Luis. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Gracias, jóvenes. Para mí un honor estar aquí en el Gracias, joven. Gracias, bueno, no sé si tan joven. Para mí un honor estar aquí en el mejor programa que tenemos mañanero, que es el desayuno, bajo la dirección de dos amigos míos, Bedilla y Pijín. Que a decir verdad, este programa realmente es el único canal que tiene la población para expresarse. Y a través de aquí, ustedes buscan la manera de lo que ellos se expresan, pues transmitírselo a las autoridades de la provincia de Samaná. Y yo pienso que este programa está haciendo un papel muy importante. Se necesita. Y de esa manera, también la actividad económica tiene que portarse bien con este programa, porque el único que tenemos y hay que mantenerlo. Bueno. Gracias por el apoyo. Vamos a entrar a la reforma. Esta reforma es importante para el país, porque la última reforma que se hizo fue en el año 2011, en el gobierno del doctor Leonel Fernández, y se hizo con el objetivo de conseguir unos chelitos en ese momento. O sea, que no se hizo una reforma amplia, que fue para la banca de apuestas, la lotería, la gente que sacaba un número, le aplicaron impuestos a eso, entre otros impuestos. El alcohol creo que lo tocó en ese momento. Sí, el impuesto selectivo al consumo, sí, el alcohol, todo eso. Sí. Eso fue en el año 2011, pero en el año 2012 Danilo Medina hace otra reforma, o sea, después que asume el poder. Y ahí es donde se aumenta el ITEVI de un 16 a un 18%, y un 8% que se le aplicó lo que es el azúcar, el yogur, el café, la harina, entre otros productos que fueron grabados, que todavía están grabados. Y que lo que yo entiendo, que todo lo que tenga que ver con la canasta familiar de la República Dominicana, hay que eliminarlo. O sea, esa reforma que se hizo en el 2012, que grabó productos de primera necesidad, hay que desmontarlo, porque la población no aguanta más impuestos. Por ejemplo, no se puede decir que se va a hacer una ampliación en la base del ITEVI, porque no aguanta más impuestos este país. El ITEVI es un 18%, Panamá tiene un 8%. En Centroamérica, y todas las narices, tiene un 12%. Entonces, una cosa, Luis, para la gente que nos esté escuchando
y a lo mejor no sea tan experta en estos temas tributarios e impositivos, ¿qué significa el ITEVI? Cuando hablamos de ITEVI, ¿qué es lo que significa Bueno, el eso? impuesto significa, su significado del impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Por ejemplo, si yo voy a buscar un servicio, a mí me cobran ITEVI. Ahí te cobran ITEVI. Si tú vas a comprar un café, si vas a comprar aceite, te cobran un 8% de ITEVI, no es 18, un 8%, porque en el 2012 se grabaron eso. Es decir, que el ITEVI lo que hace es que graba o le coloca impuestos a todo lo que sea servicio. A todo, absolutamente que sea servicio. Todo el que venda servicio, los restaurantes, supongamos. Servicios profesionales individuales, por Servicios ejemplo. profesionales individuales también, todo eso paga ITEVI, todo lo que sea servicio. O sea, si el café cuesta 22 pesos, cuando usted lo cobra, Te van a Ese es el cobrar un impuesto 8%. el impuesto selectivo Un al 8% consumo. te cobran, sí. Sí. Porque fue en el 2012 que creo eso. Ahora bien, yo siempre he dicho de que esta reforma debe ser integral. Saber la parte del gasto y la parte de los impuestos. Porque la reforma lo que persigue es poner más impuestos. Pero yo creo que el país no necesita aplicar más impuestos. Y si se va a aplicar más impuestos, tienen que ser a los sectores poderosos de este país, a las grandes empresas. ¿Entiendes? Pero no aguanta más. O sea, yo lo que entiendo que el gobierno, para bajar el déficit fiscal, que es 3.1 del PIB, estamos hablando que el déficit fiscal es la diferencia entre el ingreso y el gasto. Eso son como 4.000 millones de dólares. Más o No, menos. son 231 mil millones De pesos. De pesos. Ese es el déficit fiscal. Entonces yo he dicho que ese déficit se puede poner de manera escalonada. O sea, vamos a bajar el déficit. Pues, podemos poner 0.4% décima para bajar los 231 mil pesos hasta llevarlo a 1.5, bajarlo y que quede 1.6. Se está hablando que el 1%, que viene siendo unos 80, 90 mil millones de pesos, el presupuesto que quede ahí. Pero eso tienen que hacerlo en 5 años, o sea, escalonado hasta 5 años, hasta reducir el déficit que quede 1.6 o 1%, como ellos dicen, pero tienen que hacerlo escalonado, porque el país no tiene capacidad para poder alcanzar o conseguir 231 mil millones de pesos en una reforma de golpe y porrazo. Jamás, imposible, porque no hay de dónde tú sacarlo. Ahora bien, y ahí me voy al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Reducir el gasto público. Reduciendo el gasto público, reduce, porque es un sacrificio, es un plan. Si lo reduce, o no tiene que reducirlo, puede dejarlo fijo durante 3 años sin aumentarlo. ¿Entiendes? Porque si lo aumenta y se crea impuesto para aumentar la recaudación, no tiene sentido. Vamos a seguir aumentando el presupuesto. Hay que frizar el presupuesto, el gasto público. ¿Por qué? El gobierno tiene gasto de capital, por ejemplo, en este año 2024, 99 mil millones de pesos y ha ejecutado 74 mil millones. Significa que está gastando mucho. Pero el gobierno tiene, por ejemplo, educación, tiene 300 mil y pico de pesos, el 4%, y no lo ejecuta todo durante el año. Entonces, ¿por qué no se ejecuta? ¿Por qué no dejar el presupuesto, ejecutar el presupuesto, hacer escuelas, ¿tú me entiendes? Hacer más hospitales, ¿tú me entiendes? Pero no es posible de que tú tengas un presupuesto de 350 mil millones de pesos de educación y que tú me ejecutes el 70%, 60%. No, ejecútamelo todo. Amén, construyeme más escuelas. O terminación de la que hay. Sí. Porque hay muchas escuelas sin terminar. Sí, pero una cosa, Luis, de la que hemos hablado bastante, y porque precisamente por la deficiencia que tenemos de un gobierno que gasta mucho e invierte poco. Eso claramente genera un déficit. Y por otro lado, coge mucho prestado. Perfecto. Entonces, si tú coges mucho prestado, gasta mucho, invierte poco, te quedas sin capacidad para cumplir con tus obligaciones. Pero por el otro lado también estábamos hablando de la deficiencia que tiene el Estado de cobrarle a los impuestos, a las ya partes formalizadas, a las empresas. Hay mucha evasión de impuestos.
pero también hay demasiada informalidad. Sí. No deberíamos atacar por ahí y tratar de coger es eso. muy importante eso que estás diciendo, que el punto que te lo iba a tocar, pero tú lo tocaste y vamos a entrar de una vez. Miren, la evasión fiscal del ITEVI, del impuesto a la transferencia de bienes y servicios, que hablábamos hace un ratico, es un 43%. 43%, Luis. Sí, significa que solamente la gente está pagando el 57%. ¿Y qué significa eso en términos de ingresos para el Estado, el 47%? Sí. Todos los millones del mundo. Eso es mucho dinero, mi hermano. Pero ya sí, ya con eso solamente se resuelve el problema. Sí, con eso solamente el país baja el déficit. Pero si tú te vas al impuesto sobre la renta, ¿sabes cuánto es el impuesto sobre la renta? 27%. 60% de la evasión fiscal. 60%. De la evasión fiscal. Eso es, para que la gente entienda, el impuesto sobre la renta es lo que yo gasto, es lo que yo pago anualmente de mis ganancias. De tu ganancia. Un 27, un 60. Un 60%. Se está hablando de un 62%. O sea que la gente solamente 40% paga. Ahora, tú te preguntarías, ¿qué es lo que el gobierno tiene que hacer? Porque el gobierno necesita dinero fresco, rápidamente. Pero es muy fácil hacerlo, ¿entiendes? Por ejemplo, y tú hablabas de eso, de los profesionales liberales, independientes. Por ejemplo, los contadores. Nosotros los contadores, hacemos la declaración cada año. Y nosotros cada vez que tenemos un cliente, enviamos nuestro correo, nuestro número, y nosotros salimos como representantes de ese contribuyente. El gobierno por ahí lo que tiene que poner, lo que se llama un monotributo, poner un impuesto único a los profesionales liberales, que se puede dar cuenta cuánta declaración hace, porque lo hace por la oficina virtual. Y es muy fácil tú focalizar a los contadores que hacen esa declaración. Pero eso le va también a los constructores, a los maestros, a los ingenieros de la construcción, a los abogados. Los abogados hacen su contrato y lo registran en la Cámara de Comercio. Exacto. A través de la Cámara de Comercio, la DGI puede hacer un cruce de información y saber quién fue que hizo ese contrato, qué bufete lo hizo. Pues por ahí puedes saber cuánto tributó o cuánto se ganó. ¿Y cuánto están pagando? ¿Cuánto está pagando? Y por ahí lo haga. Igual que los notarios. Los notarios se ganan cientos de miles de pesos. Saludo a Aridio. Miles de pesos. Esa gente también es muy fácil. Y a Florentino. Cuando usted notariza un documento también, eso para los notarios, eso va a la Cámara de Que Comercio todo también. eso es parte de la informalidad. Eso es parte de la informalidad. Entonces, es una manera. Y la otra parte, por ejemplo, el gobierno puede hacer con la empresa, por ejemplo, de seguridad. La empresa de seguridad que antes evadían, que no pagaban, ahora es diferente. Porque lo que hace es que si tú tienes una empresa y tú contratas una empresa de seguridad, tú le retienes 18% a la empresa de seguridad y tú lo pagas por la empresa de seguridad. Ahora bien, en la informalidad, que estamos hablando, que un 57% de personas que no están identificadas, que no pagan TCS, que no pagan impuestos. Esa persona que tiene que identificarlo. Ahora bien, hay personas de la informalidad, por ejemplo, como los salones de belleza, los negocios, la gente que no tiene empleo porque no hay, esa gente no se pueden tocar. Los colmados, esa gente no se pueden tocar. Pues tiene un colmado, no tiene empleo, a veces son gente ya que tiene cierta edad y no se pueden incorporar en la actividad productiva. A esa gente tú no lo puedes tocar. Si el gobierno quiere bajar el déficit fiscal, porque el objetivo de esta reforma, básicamente, primero es reducir el déficit y reducir el gasto público. Pero ¿por dónde tú crees, que viene? Déjame decirte, cuando tú reduces el gasto público y tú me bajas el déficit fiscal, entonces tú lo que va a hacer el gobierno, que no se va a endeudar, no va a emitir tantos bonos soberanos, porque tenemos una deuda, señores, pública que está en los 57 mil millones de pesos y solamente tenemos 40 mil de deuda externa, 40 mil millones de dólares, estamos hablando. Nosotros debemos 57 mil millones a la empresa multinacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, que es lo mismo, Banco Interamericano, entre otros países, como el caso de Venezuela, que le debemos 214 millones de dólares. Entonces, si queremos bajar el déficit, tenemos que frizar el gasto público para poder reducir
la deuda pública del Estado, porque si seguimos en esta situación, aquí este país se puede declarar en estado de default, en quiebra, si la deuda sigue aumentando. Y eso es peligroso. Yo no le tengo miedo el crecimiento de la economía con relación al PIB. No, porque hay países que tienen, España, Alemania, tienen 100,000 y pico, 150,000, 120,000 de PIB. ¿Tú me entiendes? Pero sí, el tema de la deuda es un tema que hay que resolverlo. No es un error, Luis, no es un error seguir endeudando el país en relación al PIB. Porque el PIB es lo que costamos como país, pero no necesariamente es la capacidad que tiene el Estado. Correcto, sí, correcto. Porque ellos a veces se agarran de ahí. Sí, y a veces incluso este gobierno ha dicho que ha reducido incluso la deuda, porque hemos crecido económicamente en relación al PIB, por ejemplo. La deuda ahora es menor que lo que era antes, pero por favor. Sí, eso cuando tú tienes, por ejemplo, un superávit sin considerar la aplicación, la deuda, el pago de la deuda y los intereses. ¿Tú me entiendes? Eso sin eso. Pero el PIB es importante que crezca. No, lógicamente. Porque nosotros tenemos ahora un PIB que anda cerca de los 125,000 millones de dólares. Es importante, porque una cosa es el crecimiento del PIB y otra cosa es el desarrollo de la economía. Exacto. ¿Entiendes? Porque el crecimiento de la economía, tú me dices, que la economía creció, como va a crecer ahora, 5% de PIB en el año 2024. Sí, pero vamos a ver si ese 5% ha sido distribuido de manera equitativa en la población. Si la población está recibiendo ese crecimiento. Y no, por ejemplo, tenemos ahora mismo la inflación. La meta de inflación es 4%. O sea, está a 3.54. La inflación para nosotros está estable. Ahora, ¿dónde está el problema? Por eso hablamos que no se puede aumentar más impuestos, sino reducir gastos. Porque a la medida que tú aumentas impuestos, tú vas a aumentar el costo de la vida o la canasta familiar al pueblo dominicano. No, y desanima la economía. Y desanima la economía, ¿entiendes? Y va a afectar a micro, pequeña y mediana empresas que generan el 70% de los empleos. Claro. Entonces tú ves, por ejemplo, el 1.5% del anticipo que fue creado en el 2003 con el tema de la crisis financiera. Que fue un impuesto transitorio y se quedó. Bueno, que acaba de someter una ley precisamente Omar Fernández para quitarle en cierto sentido ese 1%. ¿Por dónde? 1.5%. Por la pregunta que le hacía a Pijín, ¿por dónde usted cree que viene el gobierno? Yo he escuchado que incluso le van a colocar impuestos a muchísimas cosas que no se le toca. Por ejemplo, al tema de Airbnb le van a tocar. Al tema de la compra por internet le van a tocar. A las empresas de courier le va a tocar el impuesto. Mira, ¿por dónde viene el gobierno? El Airbnb, yo estoy de acuerdo de que el Airbnb se grave eso ahí. Porque ahí se mueven cientos de miles de millones de pesos. Y esa gente no paga. Entonces mucha gente están construyendo, y eso yo lo he sentido muchas veces, y lo siento, están construyendo con el objetivo de vender por Airbnb. Mucha gente. Fíjate que el Airbnb antes, la gente no le hacía mucho caso al Airbnb. ¿Entiendes? Porque es una herramienta importantísima para tú poder vender más rápido y con seguridad y a un precio asequible. No, y también que es una fuga de capitales, sí. Porque por Airbnb, escúchame que le interrumpa, tú puedes rentar en República Dominicana y recibir tu dinero en Estados Unidos o en Europa. Porque Airbnb automáticamente la gente reserva, te hace tu depósito a la cuenta que tú le dices que te depositen. Sí. Por lo tanto, tú podrías estar haciendo negocio en República Dominicana con una propiedad en República Dominicana y recibir las ganancias de ese Airbnb en Europa y no pasarle ningún tipo de información al Estado. Ahora, mira, la compra por internet hay que regularla. Indiscutiblemente hay que regularla. Pero hay que poner un impuesto mínimo. Tú me tienes un impuesto mínimo porque también hay muchas personas que no tienen empleo y viven de eso. Y es un desahogo también para el consumidor. Y es un desahogo no es que no pague, ¿tú me entiendes? Hay que grabarlo porque el objetivo es que el gobierno pueda
adquirir. Yo sé que esta reforma no es nada fácil. No es nada fácil porque a nadie le gusta pagar impuestos. Nosotros no tenemos una cultura de pago, ni tampoco nos la imponen. ¿Entiendes? Porque tampoco el Estado puede pasarse toda una vida sin hacer una reforma. Esa reforma se debió hacer hace mucho. Una reforma real. ¿Y por miedo a que no se hizo del costo político? Temor del costo político, todos los gobiernos, porque que nadie quiere pagar impuestos. Entonces hay sectores económicos que te paralizan y entonces el gobierno echa para atrás. Pero ahora no, para Luis no habría un costo político. Sería entonces, estaríamos frente a una apertura de una reforma fiscal prácticamente total. ¿Va a ser dura la reforma? Sí, la reforma va a ser dura. Sí, indiscutiblemente. Porque ahora no hay costo político para Luis. No, el Luis la va a hacer porque estos son los últimos 4 años de Luis, decimos sí. Exacto. Y yo creo que... Yo espero también que sean los últimos. Sí. Hay mucha gente que ya son los últimos. Sí, pero yo espero que la reforma se haga, pero que se haga una reforma integral. Que no toque la canasta familiar. Exacto. Por ningún lado que la toque. Que haga lo que hizo Bukele. Bukele desmontó todos los artículos que están grabados con impuestos de primera y los necesidad. aranceles. Y los aranceles también lo hizo. Lo quitó. Los aranceles, no que se quiten los aranceles, ¿entiendes? Por aduana. Pero por lo menos algunos Pero productos. por lo menos algunos productos hay que liberarlos. ¿Tú me Sí. entiendes? Hay que liberarlos. Sí. Yo creo que esta reforma tiene que ser integral, ver el lado del gasto. Por ejemplo, nosotros tenemos, tú tocaste un tema que fue el gasto tributario. Uh-huh. El gasto tributario son 340 mil millones de pesos. Eso es casi 340 mil pesos, que es el déficit real del Estado, que es 4.65%. Oye, ese gasto tributario de todas esas exenciones que se le ha dado, por ejemplo, básicamente a Zona Franca y al turismo, oye, yo creo que, yo estoy de acuerdo que eso hay que revisarlo, Y muchas empresas deficitarias del Estado, sí, esos subsidios, que se politizan, que cuando gana un gobierno se la dan a uno de esos partidos. A muchísimos amiguitos. Pero en la sede se van 1.500. Entonces, 1.500 millones de dólares cada año. Esas empresas, el gobierno tiene que venderla a un 50%. El Estado 51% y un 49% puede vender esas acciones y hacerlas autosuficientes para que generen dinero al Estado. Hay que revisar la ley 158-01. Hay que revisarla. La resolución de Confotur. Okay. O sea, no puede ser posible. Porque mucha gente se está yendo por ahí. La mayoría. Es que, ahora bien. 15 años sin pagar impuestos. Ahora yo te voy a dar una cosa. Y sin pagar el 3% de transferencia. También ahí hay lo que se llama un derecho adquirido. Es otra cosa. O sea, tú le das una resolución de 15 años a un empresario. Y supongamos que en esta reforma tú me digas a mí, no, yo voy a eliminar. No, pero eso no lo van a tocar. Eso no puede tocarlo. No, porque ahí hay un derecho adquirido. No, hay gente demasiado grande. Una poderosa. No, hay un derecho Al adquirido. sector turístico no lo van a tocar. Y que es la principal fuente de ingresos que tiene la República Dominicana. Luis, se está terminando el tiempo, pero a mí me gustaría, hay un conflicto de cobro y cosas entre Venezuela y República Dominicana. Mira, el país, en el año 2015, nosotros hicimos una recompra a Venezuela, una recompra de una deuda que teníamos de 4.027 millones de dólares. ¿Eso es lo de Petrocaribe? Sí, de Petrocaribe. De eso se le redujo a la República Dominicana un 52% y pagó solamente un 48%. El país tuvo más de beneficio de 500 millones de dólares. Yo recuerdo que se quedan 27 millones pendientes de pago y eso comenzó a crecer intereses y la deuda llegó a 214 millones de pesos. Es algo que se le debe. Ese fue el gobierno de Danilo Medina, el gobierno de Leonel Fernández. Cualquiera que esté, este gobierno lo sigue debiendo, porque es una deuda del Estado. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese dinero no se puede pagar, el Estado no lo puede pagar por una razón muy sencilla. Tú sabes que ahora mismo Venezuela tiene un embargo económico por parte de los Estados Unidos y ahora mismo con Europa, que le ha puesto también otro embargo
económico. Si esta República Dominicana le transfiere 214 millones de dólares a Venezuela, va a pasar por los Estados Unidos. La Reserva Federal lo va a detectar y se lo va a incautar. Y Venezuela puede decir, no, tú no me has pagado, yo no tengo que ver con nada con eso, la deuda existe, pero se lo incautó los Estados Unidos. Ese ha sido el tema. ¿El papá de todo el papá del mundo? Sí, papá del mundo. Entonces ese ha sido el tema por el cual no se ha pagado esa deuda. Sí, bueno. ¿Tú me entiendes? Que ha aumentado por los 27 millones de dólares. Yo recuerdo que ahora que quedó pendiente. Y eso ha ido aumentando. Ahora, ellos tienen derecho a reclamar su dinero. Claro. Ahora, ¿de qué manera? República Dominicana no puede coger un maletín, coger un avión privado Claro, y llevárselo. Sí. O mandárselo en el avión. O mandárselo en el avión. En el avión de Maduro. Que eso estaba no aquí. puede hacerlo porque la República Dominicana queda muy mal parada si hace eso. Claro, claro. No se debe. De manera que yo pienso, como te dije, A menos que Luis no se lo quiera pagar porque es una deuda del PLD. sí. A menos que no quiera, no sea eso, un tema político. No, y no puede dar. ¿No cree que no? No. No, porque es una deuda de Si Estado. existen las condiciones, Luis lo pagan. aunque Porque sea del han PLD. dicho por ahí que Luis no quiere continuar, No. no quiere continuar el metro porque es una obra de No, Leonel. Luis está continuando muchísimas obras. Ah. Incluso la escuela de ahí de Juan Vicente No. del PLD. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Está bien, bueno, pues gracias a ustedes y gracias al pueblo de La Terrena por escucharme. Estaremos aquí después que se apruebe la reforma. Exacto. Vamos a ver cuál es el contenido de esa reforma, vamos a analizar y cuál es el impacto que va a O tener cuando la la economía. introduzcan, porque ahí ciertamente aún desconocemos, hemos escuchado algunas cosas, pero desconocemos cuáles son los puntos de la economía que va a tocar esta reforma. Yo pienso que el gobierno lo va a hacer, debe hacerlo. No puede someterse a una presión social. Ahora tiene que hacerla como yo le dije. No, a y ustedes. uno también tiene que ver que hay sacrificios. Sí, no, que hay que hacerlo, porque esa deuda hay que bajarla. ¿Por qué tú crees que esta reforma, escúcheme que No, un está minuto, ¿por qué usted cree que esa reforma se va a hacer? Señores, es que tenemos una deuda pública alta de 57 mil millones. ¿Y tú sabes cuánto es el déficit? Ahora, en el 2024, 5.800 millones de dólares que va a colocar bonos en los mercados de capitales. O sea, deuda del Estado y nosotros nos dan lo que quiera, porque tenemos crecimiento económico, hemos cumplido con el pago de la deuda, de la deuda pública. Hay oro, hay petróleo, Hay de todo. hay tierra rara. Perfecto. Entonces la República Dominicana de todo. La República Dominicana puede decir, por ejemplo, mira, a Venezuela, voy a emitir bonos soberanos o hacer un adendo, por ejemplo, al presupuesto, O con habichuela negra. adendo, pero no podemos incurrir en más gastos públicos. Muchísimas gracias, señores, a nuestro amigo Vamos a terminar con Luis Adame. Sí, un videito que yo le mandé a Rosy. Sí, por haber estado con nosotros. Mañana regresamos con más informaciones por aquí, por el desayuno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos ahí con un video sorpresa que trae nuestro amigo Dionisio Martínez Pijín. Todas las mañanas en horario de 7 a 9. El desayuno. El desayuno. Escúchalo por Terra 95.5 FM.